Hoy estamos en otro programa de La Ley al Alcance de Todos, que es su propósito casualmente sacar de la ley lo complejo técnico-jurídico para hacerlo entender a la mayoría de las personas. Y al entender la ley y ponerla al alcance de todos, podemos hacer que se cumplan los derechos y las obligaciones de cada uno. Hoy queremos tratar un tema que por la situación económica que todos vivimos, no ahora, sino hace mucho tiempo que Argentina vive situaciones económicas cíclicas con sucesivas crisis, tiene mucha importancia, sobre todo en relación a los menores, a las mujeres embarazadas y a los niños en su etapa de más pequeños, porque en muchos casos se da la negación por parte en general del progenitor de esa criatura en pagar los alimentos necesarios, que no son los alimentos. Cuando se dice alimentos no se habla de comida, porque algunos, digamos, un poco aprovechados hablan de darles de comer. Acá se trata de darles de comer, de tratar de referente a su educación, a su vestimenta, a su cuidado médico, etc. O sea, lo que se llama alimentos es aquello que configura el total de las necesidades para una vida digna del menor y de su madre, de acuerdo a lo que establece la ley y lo que ha determinado la jurisprudencia. Como otras veces, tenemos a alguien en este programa que, digamos, como no abogada, es una persona que nos va a hacer algunas preguntas, y nosotros al responder esas preguntas vamos a estar explicando, digamos, lo que dice la ley, sin referencia específicamente a artículos, sino a cómo funciona en la realidad. Tenemos acá a la señora Jessica Sotelo, que tiene algunas inquietudes sobre este tema de los alimentos y cuándo corresponden y quién los debe pagar y su monto y su cuantía, que si nos va preguntando vamos a tratar de contestar esas preguntas de acuerdo a la ley y de acuerdo a la jurisprudencia, y lo vamos a hacer en compañía de la doctora Carla Telies, que también es componente de este estudio, y con la cual hemos elaborado una especie de, llamémosle, de vademécum, un resumen de las situaciones que se plantean sobre esto. Quisiéramos que usted nos consultara, a través de su actividad, de su trabajo, de su vinculación, las diversas tareas que realiza, qué temas ha escuchado como más problemáticos en las mujeres que consultan sobre este tema de alimentos para sus hijos. Por ahí lo más problemático que he escuchado, por lo general, al menos acá localmente, por ahí es ubicar a los padres de esos niños para poder notificarlo o realizar algún tipo de embargo para reclamar el alimento de los nenes. Se ve sobre todo, por ejemplo, en áreas en trabajos que son muy grandes, como la administración pública, donde no se sabe la ubicación de esa persona como para poder realizarlo, gestionarle el embargo de alimentos. Eso por ahí es lo que comúnmente he notado que sucede. Bueno, me gustaría que la doctora Carla Telies explique qué pasa con esa obligación de todos los organismos del Estado, de ocuparse de los derechos de los menores. O sea, hay forma. ¿Qué medidas te aconsejaría usted a una persona que consultara sobre esta dificultad de ubicar a alguien? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que, como madre, o sea, vamos a ponernos en el lugar de usted madre, tratando de cobrar la cuota alimentaria de su hija, seguramente sabe dónde trabaja. Yo creo que todos los entes tendrían que brindarle a usted la información y dar todo lo necesario para usted ubicar a esa persona, a ese sujeto. Hemos tenido diferentes casos donde, por ejemplo, el lugar donde trabaja el establecimiento es el que brinda toda la información, siempre sabiendo dónde trabaja la persona. Eso es lo que... Y en otros casos, como todos están obligados a colaborar, en realidad las direcciones generales de personal, la provincia tiene un padrón de empleados. Es decir, si uno requiere a las direcciones de personal en general, estoy hablando de la provincia o de cualquier otro organismo, estarían obligados porque el interés superior del menor, que está garantizado por la Constitución, obliga a dar la información, porque si no diríamos que este ente está entorpeciendo el ejercicio de una obligación legal. Sí, a veces eso
por ahí es como que dilata también un poco el proceso, ¿no? Porque se tiene que enviar un escrito, por lo general lo hacen a través del ANSES, para poder saber dónde trabaja esa persona. Igualmente, hoy, gracias a la tecnología, a los avances que hay en el ANSES, uno puede entrar directamente a la página del ANSES y sabiendo el DNI del padre, ya se puede captar desde qué quit se hacen los aportes. Ahora, también es importante, la doctora puede comentar esto de que qué sanciones hay para los organismos que demoran, porque hay sanciones procesales, los organismos estoy hablando, los oficios, todos esos claro, hay sanciones al organismo, sí, incluso sí. a los directivos de un organismo que no contestan. Claro. Creo también que es importante destacar en este punto que el código muestra el supuesto qué ocurre cuando la persona necesita alimentos de manera urgente. Porque por necesidades, porque le corresponde y, por ejemplo, el proceso no se inicia todavía o no hay una sentencia. Bueno, el código, el código habla sobre el término alimentos provisorios. Bueno, en ese caso, se permite que se presten alimentos, que la persona reciba alimentos durante la tramitación de lo que es el juicio. Sí, pero sí hay diferentes presupuestos para que se cumpla, por ejemplo, esto. Bueno, el derecho que el actor invoca, las necesidades que tienen y siempre y cuando el demandado, que también es muy importante destacar, la capacidad económica que tiene el demandado de llevar adelante esa prestación. Si no me equivoco, el código también menciona que no solamente son provisorios los alimentos, sino también los gastos del pleito. Ah, sí. Eso también. A mí, por ejemplo, en algún caso, que el menor viva con los abuelos, ¿no? ¿Los abuelos pueden reclamarle alimentos al papá y a la mamá? En caso que los padres trabajen, que tengan un trabajo estable. Sí, en eso hay que aclarar que, de acuerdo a la nueva legislación, ya no tan nueva, sino que la patria potestad, o la llamada patria potestad, la obligación de cuidado parental, se llaman ahora, es compartida, la obligación del alimento a los hijos es del padre y de la madre. Pero tienen que aportar ambos en relación a su haber, a su patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? En aquellos casos donde nadie se puede excusar de poner su proporción. Entonces, supongamos, el progenitor A, por hablar de progenitores, digamos en sentido general, padres biológicos o no biológicos, pero son progenitores, aunque sea por sistema digamos, de maternidad asistida, alguien gana 100 y otro 50. Ambos están obligados en proporción a sus 100 y a sus 50. Sí. Podría ser un caso en que la madre tuviera 100 y el padre 50, pero no podría ser la excusa del padre decir, como ella tiene 100, yo no pongo nada. Claro. Porque la suficiencia de lo que se debe atender a los hijos tiene relación con el nivel de vida de los padres. Es decir, los padres ricos tienen que darle a sus hijos más cosas que los padres pobres. Claro. Porque hay, digamos, usted diría, por eso el Estado tiene sistema de asistencia como asignación universal, etcétera, para aquellos que realmente son patrimonialmente muy, muy pobres o no tienen nada, por eso ayudan. Pero, digamos, el hijo de un millonario que escapa de sus obligaciones va a tener que pasarle a su hijo más dinero que aquel persona que tiene el salario mínimo. Pero claro, todos tienen que aportar en su proporción. El cuidado parental es común. Ahora, ¿qué sucede? Con respecto a la mujer que se ocupa de sus hijos, siempre evalúa la justicia el valor cuidado personal. El cuidado personal significa que los alimentos incluyen lo que necesita el hijo, pero también tienen en cuenta el tiempo y la tarea que esa mujer dedica al cuidado de su hijo. Podría ser a la inversa, que lo cuida el padre, pero en la mayoría de las realidades no es así. Entonces, cuando se establece la suma, se tiene en cuenta el tiempo que dedica la persona esta al cuidado parental. Aquella mujer que dedica su tiempo al cuidado parental y el otro es ausentista. Claro. Es ausente totalmente. Pero también es importante, doctora, que comente esto. ¿Qué otros parientes están obligados? Supongamos que no, padre, claro, no pasa nada. El código lo que nos muestra a nosotros es que hay un orden para pedir, por así decirlo. En primer lugar tenemos los ascendientes y los descendientes.
como segunda opción sale el tema de los hermanos unilaterales y bilaterales. Ujú. Pero siempre para reclamar a estos, tanto a los hermanos unilaterales como bilaterales, es obligación demostrar que los ascendientes y los descendientes no tienen capacidad económica. Hermanos unilaterales. Y Sí, o sea, bilaterales. padre, vendrían a ser? padre y madre. O, Hermanos bilaterales son los que son hijos de la misma madre y del mismo padre. Ajá. Y hermanos unilaterales, ya De sea de un la misma, solo. de uno de Ujú. solo de los dos. Ah, bien. Eso sí. o sea, que queden claro que los abuelos tienen una obligación alimentaria, pero subrogante. Claro, que se es- la considera, subsidiaria. Ujú. O sea, siempre y cuando la madre demuestre que el padre no puede afrontar la cuota y ella tampoco. Ujú. Por no eso puede o no lo ubican o no quiere. Claro. Claro. Entonces, la obligación de los abuelos, que es de los abuelos, quiere decir que tener en cuenta que se subroga en ambos abuelos. Ujú. Si son, es decir, no es la obligación de uno. Si es el Sino abuelo, de los dos. son abuelo y abuela. Podía tener patrimonio importante Bien, o ingresos. claro. Supongamos 2 abuelos con muy buenas jubilaciones. Claro. Y a una mujer que reclama por un hijo que no aporta absolutamente nada. Digamos, el padre, la criatura, no pone nada. Que puede ser su esposo incluso. Podría ser su esposo, podría ser otra. No su esposo. Pero sí hay que primero tratar de accionar o simultáneamente tratar de accionar sobre la persona que está primero obligada. Claro, que se Resulta vendrían que los eso es abuelos. imposible, se vuelve a edificar. Entonces, primero el progenitor, el padre, pero como hay medidas cautelares, y bien dijo la doctora, si es un caso urgente y se demuestra que no hay un peso para atender a ese hijo, se va a adoptar una medida cautelar, aún sobre el abuelo, los abuelos, Claro. demostrando sumariamente que se está en prosecución de la obligación alimentaria del padre, pero no se la puede conseguir con rapidez, necesaria para el cumplimiento de esas obligaciones. Y en el caso que los abuelos no tengan ingresos, ahí se reclamaría vendría a ser a los tíos del menor. Si fuera el caso, si se diera el caso de los hermanos, si se diera el caso. Es decir, pero si siempre estamos hablando de que, ya digo, todo es en proporción a esos ingresos, a los ingresos, el alimentante. Es decir, abuelo y abuela, que pueden estar separados o no estar casados o vivir juntos o no, pero digamos, jubilación de 40.000, jubilación de 28.000, no importa quién, proporción. Siempre hay que tener en cuenta que no es la misma suma, que si como es por sustitución es un poco menor, se da como una obligación sustitutiva y por supuesto que la ley aspira es que lo pague el progenitor, al que le corresponde realmente mantener. Claro. Después sería interesante, doctora, que aclare también qué pasa cuando todavía, digamos, qué pasa con la mujer embarazada y qué pasa con aquellos juicios donde se está discutiendo quién es el progenitor, o no mejor dicho, se está discutiendo, se está demandando al supuesto progenitor. Claro, en este caso lo bueno es que la ley lo que nos muestra es que la mujer embarazada puede reclamar alimentos al progenitor Al supuesto. al supuesto progenitor. Se sepa o no se sepa, con certeza. Claro. Lo que la ley hace es ampararla en todo momento, ya sea el supuesto, por ejemplo, que al final, cuando nace el menor, se diera el caso que no es el progenitor, el que daba la prestación no es el progenitor, también, o sea, eso no se pierde. La mujer embarazada está resguardada por el código. Y lo que decía el doctor era el caso ¿De que está demandando la afiliación? del que está demandando la afiliación. Por así decirlo, en ese trámite también se deben alimentos. La mujer puede reclamarle alimentos a esta persona, aun cuando no haya una sentencia. O sea, aclaramos que necesita haber un juicio de filiación, una demanda de filiación empezada para a su vez pedir la cautelar de que esa persona demandada aporte. Y también, en ese caso, por ejemplo, que digamos que el juicio de filiación se haría mucho después, ¿no? Porque desconocía que podía hacer ese reclamo. Una vez que se comprueba, ya cuando se inicia el proceso ya hay un embargo mínimo. ¿Puede haber un reclamo desde el momento del embarazo de la mujer
como un retroactivo desde el momento del embarazo o directamente desde que se inicia ese reclamo o ese derecho de... Claro, lo que nos establece el código es que la persona debe alimentos desde que se interpone la demanda. Ajá. Por eso es importante demandar. Ajá. Porque, Después digamos, ya no hay reclamo para... claro, porque tendrían problema, aunque podría, sería otra historia, pero podría, hoy en día los derechos es muy flexible en este aspecto, podría haber una demanda de compensatoria, pero realmente lo procesalmente vigente es desde que interpuso la demanda. Lo cual no significa que tenga éxito la demanda en un principio, porque por ahí tarda, dificultades procesales, huelga de tribunales, lo que sea, pero sí puede reclamar cuando tenga la sentencia. Si la puso el 1 de agosto del año 2018, A partir de resulta que el tema se termina resolviendo en marzo de 2019, no sé, en junio de 2019. Hay alimentos provisorios, pero después los que son fijados son mayores, pongamos, le dan un 15, un 20, pero hay derecho a un 30, se podrá reclamar la diferencia por todo el periodo desde el día que la parte interpuso la demanda. Por eso es importante no dejar de lado ese tema, y también las demandas de filiación, porque muchas veces, ¿no es cierto? Ustedes hemos visto eso en la realidad, las personas dudan en hacer la demanda, o tardan, o en fin, les parece complicado. En realidad no es nada complicado en este sentido. O es el progenitor o no es. ¿Cómo se prueba? Mediante una prueba genética. Si se niega la prueba genética, la presunción es a favor de la persona que lo pide. Basta que agregue otras circunstancias razonables, personas que conozcan la relación más o menos entre esas personas, pero de la negación, hacerse la prueba, el 90% de los jueces lo consideran que es un reconocimiento del derecho de la otra parte. Porque si no, es una prueba que no es riesgosa ni dolorosa, y no es una prueba de ADN simple, ni sangre, si se saliva, lo que sea. Entonces, si se niega, se supone que hay una mala fe. Entonces, el juez supone que automáticamente se da como que... pero entonces, ya digo, teniendo en cuenta eso, y como bien dice la doctora, alguien que esté en duda en un trámite de filiación conviene que lo inicie pronto, porque tiene que ver con los alimentos. Claro. Es decir, si no inicio un trámite de filiación, los alimentos, ¿cómo lo va a reclamar? De alguien, si no tengo filiación, reclamo alimentos. Debería demandarlo con el trámite de filiación, porque la obligación es del progenitor, de los progenitores. No es una demanda en el aire. O sea, no, a ver, alguien cometería un error si dice, vengo a demandar los alimentos del padre de esta criatura, pero yo creo que es el padre, pero no demandé la filiación. ¿Cuál sería el consejo del abogado? Inicie la demanda de filiación. Y demande los alimentos provisorios simultáneamente. Y la otra cosa también, que dijo bien la doctora, y que hay que usarla y que no es habitual, porque pasa, es cierto, la demora esa infinita, es que la provincia o el ente cualquiera está obligado, porque es una norma constitucional para la protección del menor, a rastrear por todos lados dónde está el personaje, que puede ser por medio de ANSES, por los registros de empleos públicos, el personal público. Negarse a dar la información sería hay una responsabilidad personal de los directivos que se niegan a dar información. Hay sanciones y multas que no informan a tiempo, que demoran. Claro. Bueno, creo que esto más o menos, es decir, esto es mucho más largo, porque hay más temas, más subtemas de todo esto, pero en concreto, como nuestro Código Civil dice que la persona tiene su comienzo en la concepción, esta definición hace que haya derecho a alimentos durante el embarazo, porque ya es una persona requirente. A su vez, el embarazo, la mujer embarazada está protegida por normas especiales, todo derecho y convención internacional sobre el derecho de la mujer. Entonces, se puede demandar alimentos. La obligación de alimentos es una obligación civil y también es una obligación penal, porque hay una ley que es muy antigua, ya que pena el incumplimiento de deber de asistencia familiar. Por supuesto que no interesaría que un padre vaya preso, sino que trabaje y cumple. Claro. Pero acá existe, por ejemplo en la provincia y en otros lados, el registro de deudores alimentarios, que es una institución importante, porque si esta persona está inscrita en el registro de deudores alimentarios, puede sacar licencia de conducción, puede hacer un montón de operaciones. Entonces eso al final lo hace caer. Y la otra cosa que también hay que tener en cuenta, que es un mecanismo que se usa en las deudas comunes, es que una persona no ubicada, que no pague, y por ahí se está reclamando a los abuelos, por ejemplo, al deudor ese que no aparece o que dice que no tiene nada, le hacemos una inhibición general de bienes, con lo cual
digamos, puede ser pícaro hasta determinado tiempo, porque el día que se compre un lote no lo va a poder vender, ni lo va a poder hipotecar, y si lo inscribimos también en los registros automotores, no va a poder comprarse un auto, pero no va a poder vender nunca. Claro. Entonces quiere decir que el mecanismo de inhibición, que es las que usan las financieras y los bancos, lo mandan es decir, un deudor del sistema financiero informa al Banco Central de la deuda y queda inhabilitado en todo el sistema. O sea, no tiene un crédito ni de 10 pesos. Claro. Salvo en las cuevas usurarias. Entonces, ese mecanismo sirve para poner en vereda a los incumplidores. Voy a preguntar, entonces no existe el reclamo retroactivo, por ejemplo. De la demanda, a partir de la demanda. El reclamo retroactivo sería otra cosa, sería una cuestión de daños y perjuicios. Claro, por ejemplo, alguien que tuviera, un chico que tuviera 17 años. Sí, pero es de otra índole, sería un juicio de otra índole que sería bajo otras reglas. Esto estamos hablando dentro del derecho de familia. La norma es a partir de la imposición de la demanda. Por eso el consejo es no dejen pasar mucho tiempo, porque este tiempo lo van a perder. Claro. Y mientras tanto van a ser perjudicados económicamente. Está bien, sí. Entonces, y también, importante no confundir, las asignaciones universales por hijos, las asignaciones familiares no tienen nada que ver con los alimentos. Nada que ver. Claro. Creo que con esto que hemos dicho tenemos un panorama, digamos, muy general, muy provisorio, de estos derechos y de estas medidas que se pueden tomar. Pero creemos que es importante que esto se lleve a un conocimiento público, que se transmita, porque es importante en el sentido que de los derechos de la infancia, sobre todo de la primera infancia, estamos hablando de un porvenir del adulto. Porque un menor, un niño, un infante, un recién nacido, mal alimentado, mal abrigado y mal cuidado médicamente, se está creando una persona con una, digamos, dificultad a futuro para ser un adulto provechoso para él mismo y para la sociedad. Quiere decir, la sociedad, el Estado mismo tiene interés en que sus niños sean cuidados desde el embarazo de la madre, en su salud, en su alimentación, a través de la alimentación de la madre también, porque cuando está pidiendo la madre necesita alimento, especial vitamina, etc. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona, si deja pasar su primera infancia o sus primeros años con déficit alimenticio, con falta de proteína, mal alimentado, pero también mal abrigado, y no atendido a algunas enfermedades crónicas, evidentemente no se va a morir, pero va a generar una persona que va a tener una digamos, dificultad para llevar a pleno sus capacidades. No olvidemos que hay algo muy importante, y esto cerramos. Estaba leyendo el otro día un libro que está hecho en el 64 y se publicó Udeva, que se llama Geopolítica del hambre. La falta de proteínas en la infancia genera los pueblos sumergidos. La falta de proteína, de buena alimentación en la infancia, genera individuos que después no tienen capacidad de trabajo ni capacidad de estudio. Claro. Entonces, qué importante es que un niño sea bien alimentado y bien cuidado. Y qué importante es que en este caso, muchísimo, en la mayoría de los casos, los hombres sean responsables de los hijos. Claro. Y que hagan un esfuerzo para que su hijo no sea una persona que después sea alguien que requiere el auxilio de toda la sociedad porque no es capaz de sustentarse a sí mismo.